Muy estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre sea para con todos. En este tiempo vamos a dirigirnos a la palabra de Dios para que con ella podamos reflexionar en un tema importante de la vida cristiana, de la vida espiritual. Y hemos de hablar en este tiempo acerca de la oración eficaz. Y vamos a hablar de este tema que es tan clásico, conocido y entregado por el Señor cuando Él estaba entregando su maravilloso, glorioso y sublime mensaje del Sermón del Monte. Vamos a ver este tiempo que Él habla en el capítulo 6 central de estos 3 capítulos de los cuales se refiere el Sermón del Monte. Y podemos llamar así el corazón del sermón. Y este tiempo queremos acercarnos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer de los versos 5 hasta el 15 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos por un momento. Nuestro Padre y nuestro Dios, al acercarnos a ti en esta noche, te damos gracias por tu palabra que hemos leído en este tiempo. Guíanos, amado Señor, con tu Espíritu Santo, a entender, iluminando nuestras mentes y corazones, a entender lo que tenemos aquí delante de nosotros. Y amado Señor, tu Espíritu Santo que las inspiró estas palabras, sea también a nosotros en este tiempo
iluminándonos para entender y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Y así te agradecemos, eterno Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la comunión de tu Santo Espíritu. Amén y amén. No sin antes, en este tiempo, ver el contexto en el cual se refiere este mensaje de Jesús a sus discípulos. De modo que Él les enseña, como dije en este capítulo 6, central de todo este mensaje del Sermón del Monte. Y en este mensaje vamos a ver que es del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. De modo que aquí encontramos estas iniciales palabras en este capítulo. Dice en el versículo 1 del capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Y por qué les advierte Jesús de esta manera? Porque evidentemente la justicia humana no es completa, es imperfecta y es parcializada muchas veces, y entonces necesitamos entender y comprender lo que Jesús estaba queriendo decir. De modo que aquí Jesús se refiere a aquellos religiosos de su tiempo y les dice, a partir de lo que hemos leído esta noche, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. ¿Notan ustedes lo que quiso decirles Jesús? Ellos no estaban orando o acercarse al Padre Celestial, amando al Padre Celestial, sino que en realidad había un amor escondido a sí mismos. Es decir, que no amaban verdaderamente a Dios y de corazón. Se estaban amando a sí mismos. Porque Jesús les dice, ellos oran para ser vistos, para llamar la atención de una falsa piedad, y obviamente tiene que ver con falsos principios que les estaban guiando hacia a un falso producto de su llamada fe, por así decirlo. Pero entonces Jesús habla de la hipocresía que había en ellos. Intentar o pretender una piedad que no la tenían efectivamente. Intentar una vida piadosa y espiritual que no estaban viviendo realmente. De modo que su atención no era hacia Dios, su atención era a sí mismos. De modo que dice enseguida, de cierto os digo que ya tienen ellos su propia recompensa. Estaban mostrando un egoísmo y un orgullo personal, y esa era la propia recompensa que tenían. Mas tú, dice Jesús a sus discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es que ellos estaban dirigiéndose a los que le estaban observando y mirando, mostrando una careta escondida de sí mismos. Y la hipocresía, entendemos que en aquellas historias griegas, los hipócritas se ponían una máscara cada vez que actuaban para hacer de ese personaje y cambiaban vez tras vez las máscaras. Y el Señor lo que quería decirles es: no usen máscaras de hipocresía, sean auténticos, reales delante de Dios. Y les dice además: y cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que mora en secreto te recompensará en público. De modo que la oración privada, la oración en secreto, es la base para las recompensas públicas, las recompensas que Dios nos dará consecuentemente a una oración de corazón. De modo que él habla de repeticiones, de palabrerías, pero habla también de un orgullo escondido. Y luego también les dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. El Padre Celestial, el Dios creador, omnisciente, conocedor de todas las cosas, no podemos pretender usar la oración para otra vez, valga la redundancia, pretender ser lo que no somos. Entonces, Jesús les enseña aquí: vosotros pues oraréis así. Cuando vemos el contexto desde el inicio de este capítulo, vemos que hay tres cosas que muestra Jesús. En primer lugar, la verdadera oración, que es lo que genera una vida espiritual auténtica y verdadera. La verdadera adoración, al acercarnos con sinceridad y con humildad a Dios, va a generar también actitudes correctas. La adoración correcta nos lleva a actitudes correctas. Y actitudes correctas nos conllevan de la misma manera a acciones correctas. Y en este capítulo 6, hasta parte del capítulo 7, va a hablar de estas tres cosas Jesús a sus discípulos en este gran mensaje que él les entrega. De modo que habla de la adoración verdadera, de los versículos 1 al 18 de este capítulo. De los versos 19 al 34 habla de la actitud que tenemos ante lo que tenemos alrededor. En este caso, Jesús los estaba confrontando al mundo en el cual ellos estaban. Y les va a decir que este mundo, al cual es atractivo para todos, desde que venimos a este mundo nos resulta atractivo, pero ya Jesús enseñara respecto a el principio de nuestra actitud hacia el mundo que nos rodea. Y Jesús
enseñaba eso a sus propios discípulos. De tal manera que Juan el apóstol dice, no améis al mundo más tarde, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el cielo y la tierra, Jesús dijo, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y él enseñaba la verdad a sus discípulos. De modo que la verdadera adoración, Jesús le quería enseñar, este es el principio generador de actitudes correctas para las acciones correctas en un mundo desordenado, atractivo y que distorsiona el propósito del cual el Señor nos pone en este mundo. Acerca de esta actitud, Jesús les dice entonces, cuando ores, cuando vayas a tener este tiempo de adoración al Señor, de tu comunión con Dios, la común unión con Dios tiene que ver con ese acercamiento, amigo y amiga, hermano y hermana, de su corazón, de mi corazón, al corazón de Dios. Esta comunión a la que el Señor nos espera que tengamos, como un hijo al Padre, como suele ser que los padres tienen aquella esperada comunicación y comunión verdadera con sus propios hijos, para hablar y para comunicarse y para tener comunión de corazón a corazón. A esto quieres llevarles Jesús acerca de lo que es la oración. La oración es eso, comunicación con Dios, comunión con Dios. De modo que vamos a este tiempo a aprender lo que debemos entender al acercarnos a Dios, al acercarnos a Él, entenderle a Él, acercarnos humillándonos para que podamos llegar a su propio corazón. Y entonces dice, cuando ores, oréis así, Padre nuestro. Y esta es la oración más clásica que hemos escuchado, pero no para ser repetidas, porque ya Jesús les había dicho, no uséis vanas repeticiones, sin sentido, sino que cuando ores, le dice Jesús, Padre nuestro. Es decir, al acercarnos a Dios en una adoración correcta, tenemos que entender que Él nos ha puesto para también comunicarnos horizontalmente con nuestro prójimo. Por eso les dice, Padre nuestro, porque cerrada la puerta, orando al Padre Celestial que está en secreto, y el Padre Celestial que está en secreto, lo obvio sería que oremos de esta manera, Padre mío, ¿es verdad? Pero dice Padre nuestro. Y es que amigo, amiga, hermano y hermana, Dios quiere que estemos en el centro de su propósito, del cual nos ha creado, para estar en comunión con Él y con el prójimo. Entonces, por eso es Padre nuestro. Tener en cuenta al prójimo en todas nuestras oraciones. De lo contrario, sería una oración egocéntrica, egoísta, llena de orgullo y de autosuficiencia. De modo que
Padre nuestro. En primer lugar, le dice que estás en los cielos, que estás en los cielos. En primer lugar, al acercarnos a Dios, tenemos que reconocer que es ese Padre todo suficiente, por encima de todos, el Altísimo Dios, mirando hacia lo alto. Él nos invita y nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y Él está dispuesto a respondernos. Cuando venimos, pero con humildad, humillándonos. Y como dijo Jesús, no como aquellos fariseos con hipocresía, sino con sinceridad y con humildad en nuestros corazones. En primer lugar, para reconocer que Él es suficiente, todo suficiente, que estás en los cielos, pero diríamos aquí también, el que gobierna todo el universo, el creador de todas las cosas. ¿Qué es lo que estamos clamando aquí? En primer lugar, su presencia. Escuche bien. Aquí estamos diciéndole a Dios, estoy aquí, presentándome a ti, oh Dios, a tu presencia. Y como alguien va a decir, la oración es practicar la presencia de Dios. La oración verdadera es practicar la presencia de Dios. Alguien me dijo una vez, pastor, pero yo cuando oro no siento que mi oración no sube de este techo. Y entonces le dije, ¿tú eres consciente de la presencia de Dios? Y se quedó pensando. Yo le dije, haz una cosa, cuando ores, pon una silla frente a ti y dirígete al que está sentado enfrente tuyo y que es el Señor. Él está en todo lugar, Él mora en todo lugar, el todo suficiente Dios de los cielos está también aquí en la tierra y nos dejó su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. El que Espíritu Santo que produce en el corazón esa sensibilidad para que le busquemos a Dios. Porque dice el Señor Jesús que Él, el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia, de lo que es recto, de lo que nos conviene delante de Dios, de justicia y de juicio. De modo que el Espíritu Santo nos ayuda, dice Pablo el apóstol, en nuestra debilidad. En la oración está el Espíritu impulsando a nuestro propio espíritu para buscarle a Él, al todo suficiente Dios, su presencia con nosotros, por encima de todo, que Él está también aquí. El exaltado está con nosotros. En segundo lugar, ¿qué nos dice el Padre nuestro? Llamado así clásicamente, pero hemos dicho esta hora que vamos a hablar de la oración eficaz. Y ese es el Padre nuestro. Pero dice, santificado sea tu nombre. De modo que santificado sea tu nombre. Es su prestigio, no solamente su presencia. Es su prestigio. Él es santo 3 veces. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice el escritor de Hebreos, teniendo un sumo sacerdote que sí se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado, santo.
Y el apóstol San Pablo dice que las bendiciones de Dios nos ha llegado por esta gracia en nuestras vidas. Y que en nuestras vidas y a través de nuestras vidas su nombre sea santificado. San Pablo dice esas bendiciones espirituales que recibimos, que sea en nuestras vidas para la alabanza y la gloria de su nombre. Para la alabanza y para la gloria de su nombre. Amados hermanos y amigos, que nuestras vidas sean para la alabanza y para la gloria de su nombre santo. En tercer lugar, ¿qué nos dice esta oración? Dice, venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué está reclamando esta oración? En primer lugar, su presencia. En segundo lugar, su prestigio, santidad. En tercer lugar, venga tu reino. Tú eres el rey. Tú eres ese Mesías esperado. El Dios con nosotros, el que se manifestó en esta tierra. De modo que estamos reclamando también cuando decimos, venga tu reino, tu programa, oh Dios, el programa que tú tienes para toda esta humanidad. Y esta pandemia que estamos experimentando no está fuera del programa divino. Todo esto, Dios lo sabe, Dios conoce. De modo que Él es el Señor. Él es ese Rey de los reyes y Señor de los señores. Como dice San Pablo, Él se humilló hasta lo sumo y vino para entregar su vida por ti y por mí, amigo y amiga. Pero dice San Pablo, mas Él fue exaltado cuando resucitó de entre los muertos y le dio el Padre Celestial un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, porque Él es el Rey de los reyes y Señor de los señores. Venga tu reino, tu programa sea cumplido, oh Dios, tu programa, tu propósito, tu gobierno. Y no hay gobierno más estable que el gobierno que Él vino a establecer. Los gobiernos de este mundo se derrumban. Los imperios de este mundo han pasado. Pero Jesucristo vino a establecer su reino para siempre. Siga viniendo tu reino, estamos diciendo. Sigue reinando tú. Tú eres el Rey de los reyes y Señor de los señores, el que gobierna justamente. De modo que tú eres el Señor. Suficiente en primer lugar, santo en tercer lugar, Señor, Rey y Señor en tercer lugar. Aquí tiene que ver con su persona. De ahí en más, verso 10, podemos ver que ya habla de nosotros. Tiene que ver ya con la oración que tiene que ver con nuestras propias necesidades. Y entonces, ¿cómo necesitamos? Como dice en cuarto lugar, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque tú eres ese soberano Dios, de modo que tu plan perfecto se está cumpliendo. Y qué maravilla, qué privilegio, qué bendición los que seguimos a Jesucristo, que Él se haya manifestado de la manera como Él se manifestó, humillándose a sí mismo, siendo obediente hasta la cruz y entregando su vida hacia nosotros.
él también orando a su Padre celestial, a su Padre eterno, decía: Padre, si fuera posible, haz que esta copa sea pasada de mí, refiriéndose a su muerte que se avecinaba el día siguiente en la cruz del Calvario, en aquella noche en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya, decía Jesús en su oración profunda a su Padre celestial. El Padre soberano, el que es suficiente, el que es santo, el que es el Señor verdadero, el que es soberano. En quinto lugar, dice Jesús, enseña a sus discípulos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo hoy. Habla de tú eres ese Dios proveedor. Habla de su provisión. Ya les decía, habla de su presencia en primer lugar, habla de su prestigio en segundo lugar, en tercer lugar, habla de su programa, en cuarto lugar, habla de su provisión, el pan nuestro de cada día. Dios, el Señor, Jehová Jireh, está para suplir, amigo, amiga, hermano y hermana, todas nuestras necesidades. Venid a mí, dice el Señor Jesús, venid a mí. Cada día Él suple nuestras necesidades. No dice el texto de cada semana o de cada mes, de cada día, para depender de su sustento que Él tiene con nosotros. Dios no ha dejado de sustentarnos. El Creador también nos sigue sustentando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No hay justo desamparado, ni su descendencia, dice la Biblia, que mendigue pan. El pan nuestro. Qué interesante, Jesús hablaba en el Evangelio diciendo: yo soy el pan de vida, y el que de mí come no tendrá hambre jamás. Él es ese pan hecho del grano de trigo que cayó. Él vino a esta tierra, el que sustenta nuestras necesidades mentales, emocionales, físicas, espirituales, etc. Él suple nuestras necesidades. Puede estar llena nuestra nevera o nuestra despensa, pero sabemos que Él está detrás de todo eso. Él nos provee. Él es el sustentador de nuestras necesidades. En sexto lugar, dice esta oración clásica: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y amigo y amiga, hermano y hermana, el pecado es una deuda para con Dios. Ofendemos a Dios por el pecado. Y ese Dios perdonador, santificador, que envió a su Espíritu Santo, como dice el apóstol San Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús también hablaba, diciéndole a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, el santificador de nuestras vidas. De modo que Él perdónanos, quita todo vestigio, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Tenemos la oportunidad para arreglar nuestras cuentas aquí, porque dice el apóstol San Juan:
Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él también es santificador. De modo que terminemos de esta manera con esta última palabra. Dice en el verso 13, y líbranos del mal. Líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El todosuficiente Dios está con nosotros. Y como dice el apóstol San Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol San Juan dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él es nuestro socorro. Líbranos del mal. Y entonces terminamos de esta manera, haciendo un resumen o una síntesis. Al Dios al cual nos acercamos, al Padre nuestro celestial, es el todo suficiente. Él es santo. Él es Señor. Su voluntad perfecta, su programa perfecto, su plan perfecto se cumple en nuestras vidas. Él es el soberano Dios. Él es el sustentador de nuestras vidas en todo sentido, pero Él es el santificador de nuestras vidas, de nuestras almas, preparándonos para la eternidad. Y Él es el socorro. Él es socorro nuestro. ¿A quién iremos? Dijo Pedro el apóstol a Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando muchos estaban apartándose del Señor, Jesús les dice, ¿queréis vosotros también iros, apartarse de mí? Y Pedro el apóstol le dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor nos ha hablado hoy de la oración, que es muy eficaz. Que nos acerquemos a Dios y le conozcamos cada día, cada vez más a Él, acercándonos a reconocer lo que Él es para nosotros, lo que significa su presencia con nosotros, su prestigio, su programa, su plan, su provisión, su perdón y su protección. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Aplica, Señor, estas verdades, estos principios de tu palabra en nuestros corazones y que verdaderamente podamos siempre, Señor, buscarte a ti en oración, reconociendo nuestra necesidad espiritual, humillándonos delante de ti, porque tú, oh Dios, das gracia a los humildes. Tú, oh Señor, recibes y aceptas a los que te buscan de corazón. Y nos humillamos en esta hora, Señor, agradeciéndote por tu palabra y pidiéndote que nos lleves siempre, día tras día, a buscarte a ti para gozarnos en tu presencia. Como dice el salmista, que en tu presencia, Señor,
hay plenitud de gozo y delicias para siempre a tu diestra, donde está nuestro amadísimo Salvador, abogado de nuestras almas, sumo sacerdote nuestro, y por el cual llegamos a ti en esta hora, agradecidos. En su nombre y en la comunión con tu Espíritu. Amén y amén.